Cuando un espíritu inmundo sale de una persona, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no hallarlo, dice, me volveré a mi casa donde salí, y al llegar la encuentra barrida y en orden. Entonces va y se trae otros 7 espíritus peores que él. Entran y se instalan allí, y el final de aquella persona viene a ser peor que el principio. Lo dice en el Evangelio según San Lucas capítulo 11 versículo 24. Saludándolos nuevamente, cordialmente, les recuerdo, soy el profesor William Mora. En este momento pues estoy colaborando a algunas personas en leer este libro que vengo recomendando desde varios de los videos que ya he grabado. Si no estoy mal, este es el video número 23. Es un libro de San Alfonso María de Ligorio, Preparación para la muerte y la eternidad, del cual obviamente tiene 33 meditaciones. Un libro que yo recomiendo que ustedes mismos también lean. ¿Por qué? Porque en algún momento dado yo también me puedo equivocar en algunas frases o le puede cambiar el contexto al texto o dar otra idea diferente. Estos caminos no son tan fáciles. ¿Por qué? La mayoría de mis alumnos me dice, oye, profe, usted debería ser sacerdote, tiene ese carisma. Sí, ¿por qué no fue sacerdote? Pues a mí me da risa. ¿Por qué? Porque yo soy muy orgulloso. A veces también me viene la soberbia. ¿Sí? Imagínese uno con ese orgullo y con esa soberbia, ¿cómo cree que le va a lucir una túnica de esas? Eso le da a uno hasta pena, ¿sí? Mejor dicho, a mí no me luce esa túnica por mi orgullo y por lo soberbio que soy a veces. Eso es para gente que es humilde ante el Señor y todo lo demás. Y a uno, pues obviamente, como ha venido del mundo, pues le cuesta trabajo. No crea que también no he tenido, claro que todo el mundo hemos tenido pasos y errores que hemos cometido en la vida. Afortunadamente que nuestro Señor, obviamente, a través del sacramento de confesión, pues nos perdona. Pero, como lo dice aquí en el libro, tampoco podemos abusar de la misericordia del Señor. Entonces, pues la túnica sí se lo dejo para aquellos que tienen esa vocación, que no son orgullosos, que más bien son humildes. Son personas que dan ejemplo, pero uno, en mi caso, no sirvo para eso. Además, obviamente, nací fue para el matrimonio. Ok. Otra cosa que he visto en mis videos, sí, hay unos errores. Hay textos que le da otro sentido. Hay que tener cuidado con algunas frases. Sin embargo, yo los voy a estar escuchando y como hay una en la parte inferior de cada video se le puede colocar obviamente unos apuntes. Entonces, donde yo encuentre error, en la parte inferior dejo los apuntes, donde yo he cometido errores también. ¿Eso por qué pasa? Que generalmente como yo estoy acostumbrado de una vez a tomar el libro y leerlo, pues como hay veces uno no conoce bien el tema o algo así, pues esa es una de las fallas. Por eso yo a veces repito nuevamente para darle el sentido original que es. ¿Qué quiere decir? Que con ese ejemplo que yo estoy dando es para que algunos de ustedes, especialmente los señores lectores, se den cuenta de que si uno no prepara un tema bien y no entiende el tema, pues lo primero que va a hacer es allá a cometer errores. Yo creo que uno tiene que ser muy responsable en eso y tiene que tomarse un tiempo para preparar la lectura. Además de tener, obviamente, tratar de tener la mejor vocalización posible, que eso también es un trabajo muy difícil. Y de pronto también lo que nos mata un poco es el orgullo y la soberbia. Y al orgulloso y al soberbio seguro que Dios lo pone uno allá en ridículo.
Por eso es que cuando yo paso a realizar una lectura en el ambón, yo lo pienso 2 veces, no crea. Yo me pongo así. Entonces yo siempre le digo, Señor, perdóname de todo lo que le he hecho. ¿Sí? Perdona mis faltas, perdona mis pecados. No me vas a poner en ridículo, Señor. Espíritu Santo, ilumíname en el momento en que yo esté realizando una lectura, porque en un momento dado alguien le dice, ¿nos puede colaborar en una lectura? Bueno, yo voy, pues, para algo será que lo llama o no el Señor, pero no crea. Hay que llegar con mucha humildad, y eso es lo que nos falta a todos nosotros. Bien, ¿qué otros detalles? Entonces voy a poner en las descripciones, eh, cuando ya tenga tiempo, cuando ya termine los videos, entonces en las descripciones coloco las frases de las cuales obviamente en algún momento me equivoqué. Yo voy a escuchar nuevamente mis videos, miro el libro y donde yo veo algún error, entonces quedan escritos en la parte inferior del video. Pues para que ustedes tengan una idea de qué punto me llegué a equivocar. Claro que son muy mínimas. Afortunadamente no son bastantes. Bien, yo creo que no siendo más, en este momento yo voy a continuar con la página 315 y finalizo con la página... Wow, no la tuve lista, listo, no importa. Parece que este es un tema bastante largo. Bastante largo. Termina en la página 334, imagínate. De la página 315. Sí, señor. 315. Venga a ver si de pronto me estoy equivocando. 315, sí, señor. Es largo el tema. Y termino en la página 334. De pronto este video va a durar un poquito de la hora más o menos. Que el Señor y el Espíritu Santo me ilumine, que sea Él el que me ayude, porque este paso no es fácil y ya que algunos me piden que me quieren ver cómo es que yo leo, pues que yo tampoco es que sea un buen lector. Hago lo posible por hacerlo mejor, pero ahí me defiendo. Bueno, no siendo más, vamos a continuar. Entonces les recuerdo nuevamente, página 315 hasta la página 334 del libro de San Alfonso María de Ligorio, Preparación para la Muerte y la Eternidad, 33 meditaciones. Bien, libro que recomiendo muchísimo. Y continuamos con la meditación 29. La perseverancia en el bien hasta la muerte. Quien persevere hasta el fin se salvará. Y lo dice en Mateo capítulo 24, versículo 13. Primero, no basta con empezar bien, es necesario terminar bien. Ojo acá, primero, no basta con empezar bien, es necesario terminar bien. Dice San Jerónimo que algo muy doloroso es que el número de los que empiezan bien es muy inferior al número de los que terminan bien. Y trae varios casos narrados por la Sagrada Escritura, como por ejemplo el rey Saúl, que al principio era tan fervoroso que hasta profetizaba. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 10. Y terminó siendo tan infiel a Dios que fue rechazado por el Señor, y lo dice en Primera de Samuel, capítulo 15. No hay sea que uno esté de fanático y después cambie uno y después se va pero para el abismo. Eso puede pasar, porque es que nosotros los seres humanos
Somos cosa terrible. ¿Cuántos sacerdotes no están bien al servicio del Señor? Y después no sé qué pasó y ¡pum! Y ellos conocen muy bien, buscando su propia condenación también. Y uno mismo también puede uno puede caer en lo mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado, que no nos vaya a pasar lo mismo que el rey Saúl. Por eso, señores y señoras, oren por mí, no me vayan a condenar allá. Entonces, oren por mí. Y en el caso de Salomón, que al principio se dedicó con gran entusiasmo a construir un templo y recibió del cielo una admirable sabiduría, pero luego se dedicó a las pasiones sensuales y llegó hasta adorar ídolos. Y el mismo Judas, que oyó a los mudos hablar y vio a los paralíticos salir saltando de alegría, y vio resucitar muertos y escuchó de Jesús los más bellos sermones del mundo, y terminó vendiendo al Salvador por 30 monedas y se suicidó ahorcándose. Bueno, que no nos vaya a pasar lo mismo que Judas. Bueno, y termina el santo exclamando: es que lo más importante en una persona no es solamente cómo fue su santidad al principio, sino sobre todo cómo es su comportamiento al final. Porque es la construcción de su santidad y a muchos les van a poder repetir aquellas frases burlonas que trae el Evangelio. Miren a este. Empezó a construir, pero no fue capaz de terminar. Lo dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 28. Alumnos que están en otra religión, espero que me estén escuchando y que estén leyendo las Sagradas Escrituras y que lo estén comparando. El libro no está diciendo mentiras. Y les repito nuevamente, miren a este, empezó a construir, pero no fue capaz de terminar. Está bien claro y las Sagradas Escrituras también lo dice todo. Si me llegan a ver en el infierno, pues fue culpa mía, no fue culpa del Señor, porque el Señor me da oportunidad, pero es culpa de uno. San Lorenzo Justiniano afirma que la perseverancia en el bien es la puerta del cielo y que quien no encuentre esta puerta no logrará entrar al paraíso. Amable creyente, puede ser que ya hayas dejado tu vida de pecado y que te hayas arrepentido muy de veras de tus faltas pasadas y hayas pedido perdón al Señor y estés ya perdonado y que hayas conseguido la amistad con Dios. Pero todavía no estás seguro de tu salvación, ni lo estarás hasta que hayas perseverado hasta el fin. Jesús te sigue repitiendo su famosa frase: el que persevere hasta el fin, ese es el que se salvará. Y lo dice en Mateo capítulo 10, versículo 22. Prácticamente lo mismo que un trabajo. No es tanto cómo lo inicié, sino que lo termine bien y lo entregue bien. Creo que eso está más claro. Dices que has empezado una vida fervorosa. Tienes que darle muchas gracias a Dios por todo ello. Pero recuerda lo que anunciaba San Bernardo: el premio se le ofrece al que empieza, pero no se le concede sino al que termina bien. Y no lo olvides lo que dice San Pablo: en el estadio muchos corren,
pero el premio no lo recibe sino el que corre debidamente. Lo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 24. Has puesto la mano en el arado. Muy bien, pero debes cumplir lo que aconseja el apóstol. Obrar la obra de la propia salvación con temor y temblor. Lo dice en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Porque Dios no lo quiera. Si vuelves a tu pasada vida de pecado, te tendrán que decir las severas palabras del Señor en el Evangelio. El que pone su mano en el arado y vuelve la vista atrás, no es apto para el reino de Dios. Y lo dice en Lucas capítulo 9, versículo 62. Así como habla un amigo pastor que tengo como alumno. Pero bueno. Dices que ahora, con la ayuda de Dios, huyes de las malas amistades y te apartas de las ocasiones de pecar. Y te confiesas y comulgas y lees cada día alguna página de un libro espiritual. Dichoso tú si así continúas. Se te pueden aplicar aquellas palabras que dijo Jesús. Dichoso el siervo a quien su Señor cuando llegue lo encuentre haciéndolo así. Lo dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 46. Ah, qué bueno. Pero no te vayas a imaginar que por haberte dedicado a la vida de fervor, ya se te acabaron las tentaciones y se alejaron los peligros de pecar. Oye lo que te advierte el libro santo. Si te dedicas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba y la tentación. Y lo dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículo 1. Ah, qué interesante. El apóstol San Juan te recuerda que estás viviendo en un mundo donde todo es concupiscencia de los ojos, concupiscencia de la carne y soberbia de la vida. Y los santos enseñan que cuanto más se esfuerce una persona por servir bien a Dios, más se esforzarán los enemigos del alma por apartarle del buen camino y hacerle infiel. Por eso dicen los Hechos de los Apóstoles que San Pablo, para animar a los discípulos y para exhortarlos a perseverar en el bien, le recordaba que hay que pasar por muchas pruebas para entrar en el reino de Dios. Lo dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 22. Ay, Dios santo, esto me pone a mí pensar también. Ay, pobre alma mía. Triste noticia. Jesús nos cuenta una noticia verdaderamente alarmante. Dice así: cuando un espíritu inmundo sale de una persona, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo. Y al no hallarlo, dice: me volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y en orden.
Entonces va y se trae otros 7 espíritus peores que él, entran y se instalan allí, y al final de aquella persona viene a ser peor que el principio. Y lo dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 24. Esta triste noticia dada por el Salvador debe movernos a estar alerta, orando y vigilando, no sea que nuestro final llegue a ser peor que nuestro principio, porque los enemigos del alma no duermen, y como decía San Pedro, el diablo anda rodando como león hambriento alrededor del rebaño, buscando a quién devorar. Y lo dice en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. San Pablo afirmaba: nuestra lucha no es solamente contra la carne, sino contra los poderes espirituales, contra los dominadores de este mundo, contra los espíritus del mal. Y lo dice en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Y con esto quiere advertirnos que nuestras solas fuerzas no nos alcanzan para resistir a tan poderosos enemigos y que necesitamos implorar las ayudas de Dios para lograr resistirles firme en la fe. Y el apóstol nos comunica luego una alegre noticia: todo lo puedo en aquel que me fortalece. Y lo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Es una frase que debemos repetir muchas veces y no olvidar nunca, porque nos va a animar muchísimo en la lucha contra los enemigos del mal. Y Dios nos fortalece cada vez que recurrimos a Él con la oración. Nuestro Señor ha prometido: pedid y recibiréis. Por eso, en vez de confiar solo en nosotros mismos, que sería nuestra perdición, elevemos con toda confianza nuestro corazón a Dios y digámosle frecuentemente: Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Si confiamos en Dios y lo invocamos con toda confianza, especialmente cuando nos llegan las tentaciones y los peligros de pecar, entonces sí que podrá repetir de cada uno de nosotros lo que dice el Salmo 83. Señor Dios Todopoderoso, dichoso el que confía en ti. Encomendémonos frecuentemente a nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dicho: tened confianza, yo he vencido al mundo. Y lo dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33. Y el príncipe del mal nada puede contra mí. Y lo dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 30. Encomendémonos también con toda confianza a la Santísima Virgen, la que puede conseguirnos de su Hijo la gracia de perseverar en el bien hasta la muerte. Y encomendémonos más especialmente cuando nos lleguen las tentaciones contra la castidad, porque estas son de las más peligrosas que existen y las que ofrecen más victorias a los enemigos de nuestra salvación.
En cuanto a la pureza o castidad, podemos aplicar aquellas palabras que Salomón dijo respecto a la sabiduría. Sabiendo que no me era posible conseguirla si Dios no me la daba, me propuse pedírsela insistentemente. Y lo dice en el libro de Sabiduría, capítulo 8, versículo 21, de los cuales obviamente algunos no quieren leer. Repito nuevamente, sabiendo que no me era posible conseguirla si Dios no me la daba, me propuse pedírsela insistentemente. Sabiduría, capítulo 8, versículo 21. En momentos de grave tentación hay que tener a flor de labios los santísimos nombres de Jesús y de María. Acerca de esto se puede repetir lo que dijo el apóstol: todo el que invoque su santo nombre será salvo. Y lo dice en Romanos, capítulo 10, versículo 13. Pero también se puede afirmar que los que en momentos de tentación se olviden de implorar la ayuda del cielo, serán vencidos por los enemigos del alma. Viene una oración. Señor, te suplico con el Salmo 50, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Estoy seguro de que tú no me abandonarás a mí, si yo no te abandono a ti, pero las amargas experiencias de mi debilidad y de mi inclinación a pecar me causan serios temores. Concédeme, Señor, esa fortaleza que necesito para poder resistir los ataques de las fuerzas del mal. Señor Dios, te suplico que entre tú y yo, te suplico que entre tú y yo exista siempre una perfecta paz y una gran amistad. Concédeme un amor inmenso hacia ti. Líbrame de todo lo que pueda disminuir mi amistad contigo y afear mi alma. Tú sabes cuán extraviado estaba yo del camino de la salvación. Has ido a buscarme como el pastor a la oveja perdida y me has traído otra vez al grupo de tus amigos. Por tu santísima pasión y muerte, no vayas a permitir jamás que yo vuelva a perder tu gracia y tu amistad. Amándote, quiero vivir, oh mi Dios. Amándote, quiero morir, y amándote, quiero pasar a mi eternidad. Oh María, Madre de los que perseveran en el bien, a ti pido y de ti espero la gracia de perseverar en el bien hasta la muerte. Segundo, los enemigos que nos atacan son muy fuertes. Repito, segundo, los enemigos que nos atacan son muy fuertes. Los espíritus infernales nos pueden hacer enorme mal, pero el mundo nos puede ser todavía más dañoso para el alma. Por mundo entendemos ese conjunto de personas malas, de espectáculos peligrosos, de modas indecentes, de costumbres pecaminosas, de ideas materialistas y de atractivos hacia el pecado que nos rodean continuamente y en todas partes. Es un arma demasiado peligrosa en manos de los enemigos de nuestra salvación.
y hay que tener mucho cuidado para no dejarse herir por sus ataques. Unos enemigos que nos rodean y no se van fácilmente. Unos enemigos que nos rodean y no se van fácilmente. A los malos espíritus los podemos alejar con la oración y especialmente invocando los nombres de Jesús y de María. Pero a la gente mundana, ¿cómo alejarla? Si cuando nos invitan a hacer, pensar o decir lo que ofende a Dios, le respondemos con cristianas palabras de fe, en vez de callarse y dejar de incitarnos al mal, lo que hacen es redoblar sus ataques y tildarnos de apocados, atrasados y cobardes. Y si seguimos insistiendo en que no queremos aceptar lo que va contra la ley de Dios y contra las exigencias de la conciencia, entonces se ponen a decir que somos unos santurrones y que estamos fingiendo santidad. Y son muchas las almas tímidas que por no tener que aguantar las burlas de los mundanos y materialistas, siguen sus malos ejemplos y se dejan llevar por el camino del pecado y del ofender y disgustar a Dios. Repito acá, y son muchas las almas tímidas que por no tener que aguantar las burlas de los mundanos y materialistas, siguen sus malos ejemplos y se dejan llevar por el camino del pecado y del ofender y disgustar a Dios. Hay algo que quiere que uno no pronuncie bien las palabras y lo bloquea. Hay gente que le tiene más miedo a la sonrisa burlona de un malvado que a un asesino. Convéncete, amable creyente, de que si quieres vivir como lo manda la ley de Dios y como lo exige la santa conciencia, seguramente los malos, los que viven como si Dios no existiera y los que se dedican a darle gusto a sus malvadas pasiones, se van a burlar de ti y te van a decir que no te has modernizado y que sigues viviendo en un siglo ya pasado y que no estás al día porque en vez de dejarte guiar por la moda actual, te dejas dominar por los prejuicios de la religión. Y es que para los que viven sin obedecer las leyes de Dios, les resulta sumamente molesto el comportamiento de los que sí obedecen las leyes divinas, porque esta conducta sana es un continuo reproche a su malvada conducta y porque los malos quisieran que los demás los imitaran en su mal proceder, para así lograr acallar los continuos remordimientos de su conciencia, la cual los atormenta más cuando ven el modo santo de vivir que tienen otros y al hacer la comparación con su inicuo proceder se sienten humillados y avergonzados. San Pablo lo advierte claramente. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo sufrirán persecuciones.
Lo dice en la segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. ¿Qué santo no ha sufrido persecuciones? Pensemos no más en el santo de los santos, Jesucristo. Lo seguían sus enemigos por todas partes como moscas importunas, buscando cómo acusarlo. Y fue tal la persecución que le hicieron que no descansaron hasta que lograron azotarlo, coronarlo de espinas, clavarlo en una cruz y hacerlo morir de muerte terriblemente cruel. Esto no nos debe admirar, porque el modo de pensar de los que viven según los criterios mundanos resulta totalmente contrario al modo de pensar de los que viven según la fe. Por eso el apóstol afirma: lo que según el criterio mundano se llama sabiduría es necedad ante los ojos de Dios. Y lo dice en Primera de Corintios capítulo 3 versículo 19. Y en cambio la predicación del Evangelio y de la cruz les parece necedad a los que se van a perder. Y lo dice en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18. Hasta ahora lo vengo a entender porque yo no entendí esa parte. Pero consolémonos con esta noticia del salmista: los malos me maldicen, pero Dios me bendice. Y lo dice en el Salmo 108, versículo 28. ¿Qué importa que la gente mala se burle de nosotros con tal que Dios nos alabe y la Virgen María y los santos nos feliciten? Ojo aquí, esto sí es importante. ¿Qué importa que la gente mala se burle de nosotros con tal que Dios nos alabe y la Virgen María y los santos nos feliciten? Nos desprecian los malos, pero los ángeles y la gente buena nos apreciarán. ¿Qué mejor podíamos desear que nos suceda? Dejemos pues que los que viven según los criterios mundanos sigan criticándonos y nosotros sigamos sirviendo al buen Dios que es tan extraordinariamente generoso con los que son fieles. Repito esa parte. Dejemos pues que los que viven según los criterios mundanos sigan criticándonos y nosotros sigamos sirviendo al buen Dios que es tan extraordinariamente generoso con los que le son fieles. El Salmo nos lo recuerda. Señor, con el que te es fiel, tú eres extraordinariamente fiel. Y lo dice en el Salmo 17. Cuando mayores sean las incomprensiones de los malvados acerca de nuestro comportamiento, tanto más grande será el premio de Dios si perseveramos en vivir según sus santos mandamientos. Repitamos con San Pablo: no me preocupa el modo como me juzguen los humanos, mi juez es el Señor Dios. Y lo dice en Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 3. A nosotros lo que nos debe preocupar no es que los malvados nos desprecien, sino que Dios nos reconozca como amigo de Él. Y si por querer tener contentos a los mundanos, nos avergonzamos de nuestro Señor,
entonces nos va a suceder aquello tan espantoso que anunció Jesús. Quien se avergüence de mí y de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria ante el Padre y ante los santos ángeles. Y lo dice en el Evangelio según San Lucas capítulo 9 versículo 26. Está más claro. Un camino muy angosto. Un camino muy angosto. Si queremos salvarnos, no podemos irnos por el camino ancho y fácil de querer tener contentos a los malvados. Jesús dijo: ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que viajan por allí. Pero qué angosta es la entrada y qué estrecho el camino que lleva a la vida eterna, y que pocos son los que por allí caminan. Lo dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 7 versículo 14. Tenemos que esforzarnos por ser de ese reducido número de los que se esfuerzan y se hacen violencia a sí mismos con tal de salvarse. El Divino Redentor anunció que los que hacen violencia son los que consiguen la gloria eterna. El reino de los cielos exige hacerse violencia, y los que se hacen violencia a sí mismos, esos son los que lo conquistan. Y lo dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 12. Y esto es una gran verdad, porque si queremos portarnos bien, tenemos que luchar contra nuestra rebelde naturaleza tan inclinada al mal. Especialmente debemos hacernos violencia a nosotros mismos al principio en nuestra conversión para dejar las malas costumbres que hemos adquirido y lograr conseguir costumbres buenas. Cuando nos hallamos llenados de buenas costumbres, ellas mismas harán mucho más fácil la práctica de las buenas obras. Un peligro, un grave. Un peligro, un grave. Cuando Jesús curó al paralítico que llevaba 38 años en cama, le dijo: mira, no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. Lo dice en el Evangelio según San Juan capítulo 5 versículo 14. Jesús mismo se lo advirtió. Y San Bernardo comenta de esta manera: ¿puede sucederle a uno algo peor que estar 38 años paralizado en una camilla? Pues Jesús dice que si seguimos recayendo en nuestros pecados, nos va a suceder algo peor que esto tan horrible. Es para sentir temor y temblor. En la carta a los Hebreos dice el Señor: si el fiel se acobarda y deja de obrar el bien, le retiraré mi favor. Y lo dice en Hebreos capítulo 10 versículo 38. Y no debemos olvidar aquellas palabras tan severas que dijo Dios al profeta Ezequiel: si el que era justo se aparta de su buen proceder y se dedica a hacer el mal, ya no se recordará el bien que hizo antes,
sino que a causa de su infidelidad será castigado. Y lo dice en el libro de Ezequiel, capítulo 19, versículo 24. Son palabras dignas de ser repetidas y de ser recordadas bien despacio. Aquí tenemos otra oración. Señor y Dios mío, ¿cuántas veces he merecido ser castigado a causa de mi infidelidad? Abandoné tus inspiraciones y recaí miserablemente en mis culpas. Te doy infinitas gracias por no haberme abandonado en mi necesidad ni haberme negado tus luces. Obligadísimo estoy contigo y bien ingrato seré si me vuelvo a apartar de ti cometiendo lo que te disgusta. Mi gran deseo es cumplir aquello que dice el Salmo 88. Eternamente cantaré tus misericordias. Mi pasada ingratitud, que aborrezco con toda mi alma, me sirva de impulso para arrepentirme muchas veces y dedicarme a amarte con toda mi alma. Dios mío, quiero que desde este día tú seas lo que yo más ame en mi vida. Quisiera perseverar en el bien hasta la muerte, pero ¿quién me puede asegurar que sí va a suceder así? Por eso te pido, Señor, que me concedas la gracia de la perseverancia final y la gracia de no dejar jamás de pedirte este favor. Oh María, refugio de los pecadores, por el amor que tienes a Cristo Jesús, alcanzarme con tu intercesión ante Él la gracia de no dejar jamás de pedir la perseverancia en el bien y de conseguir este gran don. Toca el alma. Tercero, el enemigo más cercano y el más terrible. Repito, tercero, el enemigo más cercano y el más terrible. Mire cómo leí mal. El enemigo más cercano y el más temible. No sé por qué vi otra palabra. El enemigo más cercano y el más temible. Uno cree que está leyendo bien y resulta que no. Lo repito última vez. El enemigo más cercano y el más temible. Por eso es que últimamente ando vigilante a lo que estoy leyendo. El más temible enemigo de nuestra santidad es quizás la carne, nuestras pasiones sensuales. Es un enemigo que llevamos siempre y a todas partes con nosotros. La imitación de Cristo afirma: a donde quiera que vayas serás débil, porque te llevas a ti mismo y a tus pasiones. Veamos cómo vamos a dominar y a guiar por el buen camino a este peligroso compañero de viaje. Los dos remedios. Para dominar las pasiones de la carne hay dos remedios formidables: la oración y el evitar las ocasiones peligrosas. Repito, los dos remedios. Para dominar las pasiones de la carne hay dos remedios formidables: la oración y el evitar las ocasiones peligrosas. Viene otro título:
un medio sin el cual resultaría inútil todo lo demás. Haciendo aclaración de lo anterior. Y lo repito. Un medio sin el cual resultaría inútil todo lo demás. Dice San Bernardino de Sena que el medio insustituible para poder verse libres de pecados carnales consiste en alejarse de las ocasiones de pecar. Porque aunque es verdad lo que dice San Pablo, que Dios no permite que nos vengan tentaciones superiores a nuestras fuerzas. Esto sucede con una condición: que no nos expongamos imprudentemente a las ocasiones peligrosas, porque si nos exponemos a la ocasión, caeremos. En llegando la ocasión y en gustando, caerás, dice Kempis. Los enemigos del alma pueden reírse de todos los propósitos buenos que hayamos hecho si nosotros nos exponemos a la ocasión de pecar. Una venda en los ojos. En asuntos sensuales, la ocasión es como una venda puesta sobre los ojos. No deja ver ni recordar los buenos propósitos, ni las instrucciones recibidas, ni las verdades eternas, ni los males que aquel pecado va a traer, ni la mala fama que adquirimos con estas faltas. La ocasión ciega a la persona y le hace olvidar de todo lo que podría ayudarle a evitar aquel mal. La impureza quita la vergüenza. Lo que el enemigo esperaba. San Pedro nos recuerda que el enemigo, el diablo, da vueltas alrededor como león hambriento, buscando a quien devorar. ¿Y qué espera para poder entrar al alma y hacer de su estado actual algo peor que lo que era antes? Responde así San Cipriano: pues que le abramos una puertica. ¿Cuál? La ocasión peligrosa. Que nos expongamos a una ocasión de pecar. Si así lo hacemos, ya el enemigo puede entrar al alma y destrozar y matar. Quien desea evitar el pecado tiene que renunciar a las ocasiones de pecar. Si no renuncia a esto, seguirá pecando lo mismo. Es necesario apartarse de ciertos sitios y alejarse de ciertas amistades. Y si esto no se hace, se seguirá pecando lo mismo. Por eso le digo, las malas amistades hay que dejarlas. Mejor estar uno solo. Los micos y el tigre. Repito, los micos y el tigre. Dirá alguno que ahora, al convertirse ya en su trato con esas personas, tiene un fin espiritual y que ya no hay peligro de pecado, ni habrá tentación. Cuidado, que no le suceda lo que cuentan de ciertos micos del África, a los cuales los persigue el tigre para devorarlos, y ellos se libran subiéndose a la rama de los altos árboles, y entonces el tigre se echa junto al árbol y se hace el muerto. Y los micos se confían y bajan, y son devorados por el feroz animal. Así les puede suceder a muchos. Los enemigos del alma parecen dormidos y hasta muertos, y uno se confía y desciende a la ocasión peligrosa, y en ese tiempo despiertan y resucitan todas las pasiones
y viene la derrota y llega el desastre para el alma. ¿Cuántas personas piadosas que frecuentaban la confesión y la comunión y cometieron la imprudencia de acercarse a la ocasión de pecar y cayeron en vergonzosas faltas? Es que el que se expone al peligro, en él perece. Dice Dios por medio de Isaías: toda carne es pasto seco, hierba marchita, y lo dice en Isaías, capítulo 40, versículo 6. O libro de Isaías, capítulo 40, versículo 6. ¿Y qué le sucede al pasto seco? Que cuando se acerca a la llama, se enciende. Por eso dice San Cipriano: es inútil decir, acerco el pasto seco a una llama y quiero que no se encienda. Se encenderá seguramente. El que se acerca demasiado a la hoguera se quema. El que se expone al peligro de pecar caerá en pecado. Y sucederá lo que anunció el profeta: el ser humano se vuelve una antorcha y lo que está a su alrededor una chispa, y los dos se encienden. Y lo dice en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 31. El libro de los Proverbios se pregunta: ¿es que puede uno guardar una llamarada debajo de sus vestidos sin que éstos ardan? ¿Es que uno puede andar sobre brasas sin que se le quemen los pies? Y lo dice en Proverbios capítulo 6, versículo 27. ¿Y podrá uno exponerse a las ocasiones de pecar y no cometer faltas? El libro del Eclesiástico aconseja: hay que huir del pecado como se huye de una serpiente venenosa. Y lo dice en Eclesiástico capítulo 21, versículo 2. ¿Para qué acercarse a tocar un animal venenoso si nos puede matar con su veneno? ¿No será mejor alejarnos lo más posible de él? Una exigencia muy dura de Cristo, ojo acá, una exigencia muy dura de Cristo. Jesús dejó una exigencia para sus discípulos que es verdaderamente fuerte y drástica. Dice así: si tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sáquetelo y arrójalo lejos de ti. Más te conviene perder un ojo y no que quede todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtala y lánzala lejos de ti. Más te conviene perder una mano que ser lanzado con todo tu cuerpo al infierno. Y lo dice en Mateo capítulo 5, versículo 27. O sea que si una amistad o un oficio o un sitio es para nosotros tan precioso y agradable como un ojo o una mano, pero es ocasión de pecar, tenemos que hacer el sacrificio de cortar con esto y alejarlo de nosotros, pues si no, tendremos peligro de ser lanzados al abismo de la condenación. Lo voy a repetir. O sea que si una amistad o un oficio o un sitio es para nosotros tan precioso y agradable como un ojo o una mano, pero es ocasión de pecar, tenemos que hacer el sacrificio de cortar con esto y alejarlo de nosotros, pues si no, tendremos peligro de ser lanzados al abismo de la condenación. Poco a poco se llega a la esclavitud.
Otro título, poco a poco se llega a la esclavitud. Dice San Francisco que a muchas personas las van atando los enemigos del alma muy poquito a poco, con pequeñísimos hilos que al principio no se nota casi y que luego al unirse llegan a esclavizar como lo más aterradora cadena. Pequeños pecados que unidos se van volviendo esclavizadores y arrastran hasta hacer llegar a cometer pecados muy graves. Quien desea verse libre de tan esclavizantes cadenas tiene que irse librando desde el principio de las pequeñas cuerdecitas, los saludos demasiado cariñosos, los regalitos, las visitas, el trato demasiado confianzudo, entre otros. Sobre todo lo que ya han sido víctimas de pecados, de impureza, deben andar con gran cuidado. Carbón que ha sido brasa, con poco fuego se enciende. Es necesario proponerse cumplir aquel lema de los santos, que se pierda todo, pero que no se pierda la amistad con Dios. Y para ello hay que emplear otro gran remedio. El medio más eficaz que existe para lograr mantenerse alejado del pecado es absolutamente necesario recurrir a las prácticas de piedad. Los sacramentos de la confesión y de la comunión, la meditación, las lecturas piadosas y la oración. La confesión tiene la especial cualidad de que fortalece mucho el alma para resistir a los ataques del pecado. Cada confesión bien hecha va apartando más y más del camino de la culpa. Pocos medios existen que ayuden tanto a combatir el pecado como la confesión bien hecha y con las debidas disposiciones. La Sagrada Comunión es el verdadero pan del cielo, y así como al cuerpo no le es posible vivir sin el alimento material, así la vida del alma es muy difícil conservarla sin recibir este pan celestial. Jesús decía: si no coméis la carne del Hijo del Hombre, no tendréis vida en vosotros. Y lo dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 54. Y el que coma este pan vivirá para siempre. Y lo dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 52. Por eso el Concilio de Trento dijo que la comunión es una medicina espiritual que libra de pecados veniales y preserva de los mortales. Y existe otro gran remedio, la meditación. Dedicar tiempo a leer libros espirituales y a pensar seriamente en nuestra alma y en lo que nos espera al final de la vida. Dijo el autor santo: piensa en lo que te espera al final de tu vida y evitarás muchos pecados. Cuando nos dedicamos a meditar y a pensar en lo espiritual, recibimos de Dios muchas iluminaciones acerca de lo que debemos hacer, decir y evitar. Y se cumple lo que dice Dios por medio del profeta: llevaré el alma a la soledad y allí le hablaré. Y lo dice en el libro de Oseas, capítulo 2, versículo 14. Y el alma experimenta aquello que anuncia el Salmo 38. Lograr conocer mi fin y cuál es la medida de los años que me pueden quedar aún para comprender lo caduco y fácil de perecer que soy. La meditación lleva necesariamente a orar más, a pedir más ayudas del cielo para proteger nuestra debilidad. Quien menos hace meditación
menos se convence de la necesidad que tiene de recibir gracias y ayudas de Dios, y así ruega menos al Señor y obtiene menos favores del Creador. Empecemos el día haciendo cada mañana al levantarnos la señal de la cruz y encomendando a nuestro Señor el día que comienza. Pidámosle a Dios que nos libre de ofenderle en este día. Por ejemplo, podemos decir así: en el nombre del Padre, Señor y Dios mío, os amo y adoro con todo mi corazón. Os doy gracias por haberme creado y conservado en esta noche. Os ofrezco todas mis acciones y os ruego me deis la gracia de no ofenderos más, especialmente en este día. Y durante el día acordémonos frecuentemente de Dios para ofrecerle lo que hacemos y encomendarnos a Él. Si nos queda posible, ojalá participemos de la Santa Misa cada día, o lo más frecuentemente que nos sea posible durante la semana. Participemos activamente y con toda atención y verdadero entusiasmo. Qué bueno sería que nos dejáramos pasar día alguno sin leer una página de un libro espiritual. Con esto obtenemos ganancias espirituales que nadie logrará valorar debidamente en esta vida, e iremos creciendo en amor de Dios y del prójimo. Recemos cada día el Santo Rosario. El rosario consiste en decir un Padre Nuestro y 10 Ave Marías y un Gloria, y repetir esto por 5 veces, y mientras se reza, ir pensando en algo que le sucedió a Jesucristo en su vida mortal. Esta oración solo dura 15 minutos y trae inmensos bienes espirituales y materiales. Antes de acostarnos, hagamos el examen de conciencia, que consiste en recordar brevemente las faltas que en este día hayamos cometido y en pedirle perdón al Señor por todo ello, y hacer propósitos para evitar estas faltas en lo porvenir. Comulguemos lo más frecuentemente que podamos. Somos pecadores y enfermos del alma, pero Jesús dijo que Él no vino a buscar santos sino pecadores, y que Él es el médico de las almas, y que el médico no viene a buscar a los que están sanos sino a los que están enfermos. Y nosotros estamos enfermos del alma. No comulgamos porque somos santos, sino porque deseamos ser santos. Muy provechoso sería hacer algún día de retiro al mes, o algunos días de retiro cada año. Son tiempos de gran provecho para progresar en santidad. Esforcémonos por honrar a la Santísima Virgen, por ejemplo, leyendo alguna página acerca de ella los sábados o en las fiestas marianas, y haciendo en honor de Nuestra Señora alguna pequeña mortificación o alguna obra de caridad en los días que le están consagrados. Y en los momentos de tentación y de peligro, no olvidemos nunca invocar los santísimos nombres de Jesús, José y María. Si rezamos en momentos de tentación, tendremos gran probabilidad de resultar vencedores. Pero si dejamos de orar en momentos de peligro y tentación, tenemos el grave peligro de ser derrotados por los enemigos de nuestra alma y de nuestra salvación. Viene una oración. Amado Redentor mío, te doy gracias por los medios que me iluminas para santificarme y salvarme.
Concédeme la gracia de ponerlos en práctica fielmente y sin castigarme y sin cansarme. Tú deseas que yo me santifique y me salve. Haz que lo desee yo también con toda mi alma y ponga todos los medios posibles para conseguirlo. Señor, no permitas que yo vuelva a demostrarte mi ingratitud desobedeciendo tus mandatos. Concédeme más bien la gracia de pasar el resto de mi vida amándote con todo mi corazón, que yo logre experimentar lo que el Salmo 67 dice de ti. Dios lleva nuestras cargas y es nuestra salvación. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace vernos libres de la muerte espiritual. Oh María Santísima, tesorera de los regalos y de las gracias de Dios, envíame los auxilios que necesito. Por tus ruegos ante Jesús, alcánzame la gracia de lograr conseguir mi satisfacción y mi eterna salvación. Amén. En la página 333 nos dice lo siguiente: si sufrimos con Cristo, seremos glorificados con Él. Lo dice en la Sagrada Biblia en Romanos capítulo 8. Y aquí también nos dan unas guías en la página 334, ya casi finalizando el libro. Nos dice, para una buena confesión, examinarse acerca de mandamientos de Dios, o sea, los 10 mandamientos, el gran mandamiento, que es el amor, mandamientos de la iglesia. Una cosa son los mandamientos de Dios, otra cosa son los mandamientos de la iglesia. Deberes para con Dios, tema que hay que investigar. Para consigo mismo, para con el prójimo. Primero en casa, segundo en el reclinatorio, creo que es eso, 2, 3. Confesión, quinto reclinatorio, como orando. Ahí hay unas imágenes. Vamos a ver si las puedo visualizar. Ahí hay unas imágenes. Yo creo que algunos entienden esto. Yo tengo que investigarlas, pero muy fácil. Bueno, también aparece en nuestra mano, en el pulgar, lo dice examen de conciencia. Segundo, dolor de los pecados. Propósito de enmienda. El tercero, confesión y santificación. Son 5 pasos. Y aquí nos dice, reflexiona, arrepiéntate, corrígete, acúsate y espía. Que es esta parte que nos dice. O sea que aquí hay una buena guía. Es cuestión de, si no encuentran el significado, pues lo buscan en internet, el significado de cada una de las palabras. No se confíen de lo que yo supuestamente sé, no. Hay que leer, hay que leer. El buen propósito debe ser pequeño pero firme. Y a través del sacerdote confieso mis pecados a Dios. Es lo que dice acá. ¿Sí? A través del sacerdote confieso mis pecados a Dios. Esa es la última parte, el último dibujito. A tratar, ustedes pueden congelar obviamente el video, en fin, y poder observar esta página. Les voy a dar diferentes ángulos para diferentes visiones. Bien, ya he finalizado la página 334 del libro. Yo no pido que me agradezcan. Esta es una obra de Dios. Yo lo único que les pido a ustedes es que oren por mí. Oren por mi conversión y por la conversión de todo el mundo. Yo creo que también da un dolor inmenso ver que el alma de un familiar
de un hijo que sufra, pues debe ser doloroso para uno, ¿sí? Y yo no sé, no, o sea, la electrónica a mí en un momento dado hay algo diferente que el ser humano tiene con respecto a lo que hacemos. Los aparatos solamente obedecen a lo que nosotros demos, las instrucciones que damos. Lo de la inteligencia artificial son instrucciones, lo que pasa es que se tomó la información de todos y solamente la analizaron, vieron cuál es la información concisa, cuál es la información clara, qué información tiene argumentos y eso es lo que tiene ya en este tipo de tecnología. Y entonces nos da la respuesta que es. Pero eso no se hizo de la noche a la mañana, eso fueron años de trabajo para poder realizar esos algoritmos. Pero de igual manera las máquinas no van a superar al ser humano. Eso sí, olvídese, que esté la información y nos ayude, eso es buenísimo. Pero esa parte sí, o sea, nosotros somos muy diferentes. Tenemos espíritu, podemos amar. Amar es dar un servicio. Por ejemplo, mamá de pronto está enferma y si yo estoy al lado de ella, yo le llevo agüita o le llevo sus medicamentos. Cosa que los animales no pueden hacer. Un animal no puede decir voy a llevarle este vasito de agua al amo y le voy a llevar los medicamentos al amo. Eso sí no va a suceder. Eso solamente lo vamos a hacer un ser humano. O los seres humanos tomamos decisiones. Voy a tomar las llaves del auto, voy a ir a viajar hasta Zipa, me voy para Bogotá, bueno, en fin. Y tomo decisiones y regreso nuevamente a casa, guardo el carro y lo llevo al garaje y listo. Un animal no puede hacer eso, o sea, siempre hay una diferencia. Aunque uno debe, obviamente yo sí estoy de acuerdo que uno tiene que respetar la naturaleza, pero las cosas hay que darle obviamente lo que le corresponde, o sea, darle su sitio. En fin, muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video. Espero que esta información les sirva y por favor, léanlo porque a veces hay algo que le bloquea a uno o ve otra cosa diferente y como que cambia el contexto de la frase, sino que algo le dice a uno que esa parte se le dio mal y que hay que repetirlo. Sí, algo dentro de uno le dice, esa parte no estuvo bien explicada. Entonces como que se obliga a uno a repetirlo. Sin embargo, compren el libro, repásenlo ustedes mismos o guíense con mis videos. Que el Señor y la Santísima Virgen los bendiga, que los cuide y los guarde. Yo no soy sacerdote, no puedo dar la bendición. Les deseo un feliz día, una feliz tarde o una bendecida noche. Nos vemos en un próximo video.